Bueno, una entrega más, un ratito más, pues tratando de compartir con vosotros eso que os digo todos los días, unos puntos de reflexión, de pensamiento, como queráis, ¿no? Y haciéndolo pues desde una posición sencilla, sin pretensiones grandes, simplemente pues el tratar de eso, de no dejar pasar este tiempo que tantas cosas de que de tantas cosas nos está privando, pues tratando de aprovechar de esas que no nos priva, y una de ellas es poder pues compartir cada uno lo que es, lo que tiene, lo que piensa, lo que siente pues con el resto de gente, ¿no? Bueno, en las últimas entregas pues me he estado fijando en personajes de la filosofía griega clásica. Hemos estado mirando a Platón, hemos estado mirando a Aristóteles, hemos estado mirando, no sé, Antístenes, por ejemplo, ¿no? Eh, Hoy que es Viernes Santo, yo creo que no queda más remedio, que todo el mundo entenderá que me fije en la figura de Jesús. Pero no lo voy a hacer desde un punto de vista religioso porque no es la línea que he llevado en todo este tiempo, sino que me voy a fijar en el Jesús hombre. Eh, en tratar de desentrañar por qué creo yo que la figura de Jesús hombre, de Jesús persona, tiene tantos seguidores, tantos adeptos en este mundo en el que vivimos, que no tienen por qué ser religiosamente cristianos, ni tan siquiera tienen por qué ser religiosos. Personas religiosas, aunque yo tengo la hipótesis o la teoría, más que hipótesis, teoría, de que nadie es ateo en este mundo, pero eso ya, como nos quedan días por delante, lo desarrollaré en otro momento, ¿no? De momento, hoy sí me voy a fijar en la figura de Jesús, porque personalmente creo que Jesús es el perfecto filósofo. Y alguno estará diciendo, este tío está diciendo tonterías. Bueno, no, yo no creo que sean tonterías, y voy a tratar de argumentar el por qué, ¿no? Lo primero que sí os voy a llamar la atención es que cuando uno estudia teología, como ha sido mi caso, lo primero que estudia es filosofía. Eh, mm, y lo primero que estudia es filosofía, porque sin entender la filosofía no se entiende luego la teología. ¿De acuerdo? Si tú no reflexionas sobre tu vida, difícilmente vas a reflexionar sobre lo que está más allá, y sobre lo trascendente, y sobre el significado de un Dios que desconcierta, como es el Dios cristiano, que son tres personas distintas, pero que es un solo Dios, que además ha acompañado a la gente a lo largo de la historia. Buf, es un follón tremendo, ¿no? Por eso, primero se estudia la filosofía, para entender la profundidad de la vida, y después ya poderse lanzar a las profundidades de Dios. Dejamos fuera la teología, nos fijamos en la filosofía y qué tiene que ver eso con Jesús. Bueno, yo lo primero que tengo que decir de la persona de Jesús es que Jesús fue alguien extraordinario en su tiempo. Voy a definir brevemente cómo era la sociedad judía de aquellos momentos, de aquel instante, ¿no? De esos años en los que vive Jesús. Bueno, pues era una sociedad absoluta, totalmente teocrática, en la que la figura del rey no tenía ningún valor. El rey político no tenía ningún valor. Quienes regían exactamente, y quienes regían de facto los asuntos sociales, políticos, económicos del país, eran las autoridades religiosas. El Sanedrín, el tribunal del Sanedrín, tenía el poder omnímodo, y de hecho eh, Jesús es juzgado primero por el Sanedrín antes de mandarle a Pilato, pero eso luego lo explicamos también. Eh, en esa sociedad teocrática, era una sociedad además radicalmente injusta. Pongamos dos ejemplos para que lo entendáis. Uno, las mujeres. ¿Qué papel tenían las mujeres en aquella época? Pues las mujeres erais máquinas de parir. Pasabais de ser propiedad de vuestro padre, propiedad, ¿eh? Propiedad, a ser propiedad de vuestro marido. Porque vuestro marido pagaba una dote por vosotras, no os podíais casar por amor. Os casabais porque
Vuestro padre llegaba al acuerdo con un hombre normalmente de la ciudad, del pueblo, de la aldea donde vivíais, para casaros. Y vosotras no teníais ni voz ni voto, ni en ese momento, ni nunca. Ni en ese momento, ni nunca. Pasabais de ser propiedad del padre a ser propiedad de vuestro marido. La mujer no tenía la posibilidad ni la capacidad de que la tratasen bien. No, no. Tremendamente injusto esto, pero fijaos con los enfermos. Esto era, para mí era terrible lo de los enfermos. Porque según el libro del Levítico, voy a puntualizar, según una lectura literal del libro del Levítico, la Biblia no se puede leer literalmente. Ese ha sido uno de los grandísimos errores de la Iglesia a lo largo de la historia, que hoy en día siguen teniendo algunos, ¿vale? Según el libro del Levítico, la enfermedad era producto de un pecado, o de quien la padecía, o de sus padres. Esto era terrible, porque te apartaba totalmente de la sociedad normalizada. Era terrorífico, terrorífico. Por un pecado, un supuesto pecado que habías cometido tú o tus padres, pues ya estabas condenado de por vida. Y si la enfermedad además era lepra, tenías que ir hasta con una campanilla para avisar y que se pudiesen apartar de ti. No podías vivir dentro de las ciudades, tenías que vivir fuera, en los arrabales. Era horroroso y terrible. Bueno, pues en medio de esta sociedad surge un tío que con más de 30 años no está casado, lo cual era rarísimo. Ya tenía que haber cogido esposa. Y si no estaba su padre, pues él tenía que haber cogido esposa, que para eso tenía el negocio familiar, ¿sí? No está casado y que se lanza por las aldeas y por los pueblos a decirle a la gente que estaban radicalmente equivocadas y que el Dios en el que creían no era real. En una sociedad teocrática era terrible eso, terrible. Pero es que además el tío lo hacía, Jesús lo hacía con hechos. Por eso atraía a tanta gente. Insisto, fuera lo religioso. Resulta que este hombre pues se encuentra con una mujer samaritana. Los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, con lo cual no se hablaban siquiera. Pues este se va a Samaria, se encuentra con una mujer en un pozo, ha mandado a sus apóstoles a ver si encuentran para comer, etcétera, etcétera. Y llega este tío y se sienta con ella, le dice, siéntate aquí que vamos a hablar. Y se pone a hablar con ella y la trata con amabilidad y la ayuda a descubrir que no debe esconderse por haber tenido unos determinados parámetros de su vida, sino que tiene que descubrir algo que nosotros hemos dicho en otras ocasiones aquí, sus capacidades para desarrollarlas. Eso era un escándalo en aquel momento. De hecho, la mujer queda extrañada de que se ponga a hablar con ella. ¿Le llama la atención lo supuestamente profético de Jesús? Digo supuestamente porque si esa mujer había tenido 5 maridos, era conocido en toda la comarca, seguro, seguro. Jesús lo podía haber descubierto perfectamente. No, le llama la atención que la trata con normalidad, hasta con cariño. Sorprendente, sorprendente. Pero es que además le llevan a los fariseos que tenían una guerra particular con él por la interpretación de cómo se debían de hacer las cosas. Claro, fijaos que Jesús estaba diciendo algo que destruía totalmente el poder religioso del que hemos hablado antes, ¿no? Pues le llevan a una mujer, mira, la hemos descubierto en flagrante adulterio, entonces la ley de Moisés dice que hay que apedrearla hasta morir. ¿Tú qué dices? Y Jesús, con un dominio abrumador de la dialéctica, se agacha, se pone a escribir en el suelo y dice, sí, tenéis razón, pero quien no haya cometido ningún fallo, que sea el primero que tire la piedra. Y se vuelve a agachar a seguir escribiendo en el suelo.
Dice el relato evangélico que fueron dejando todas las piedras, empezando por los más viejos. Los más viejos en el mundo judío eran los más sabios. Si los más sabios se cogen, dejan la piedra y se van, ¿qué hacen los otros? Cogen, dejan la piedra y se van. Pero salva a una mujer, que es un escándalo. Tremendo, terrible. Pero es que además Jesús toca a leprosos, cura a ciegos, devuelve la posibilidad de moverse a un paralítico, además en el templo. Además en el templo, que por eso le acusaron de tener al demonio dentro. Pues Jesús los cura. ¿Qué es lo importante? ¿El milagro físico de Jesús? No, lo realmente importante. Y lo que atraía a la gente era que los devolvía la dignidad. Los devolvía al grupo de los que todo el mundo consideraba dignos. Había quitado de sus vidas el lastre terrible del pecado que podía haber cometido él o sus padres, o sea, de la condición que les hacía ser diferentes y no ser aceptados. Jesús les devuelve la dignidad curándoles. Lo importante no es el milagro, no es el hecho mágico o no mágico, sino que lo importante es la devolución de la dignidad. Hay una película que yo le pongo a mis alumnos todos los años, que es una comedia de Jim Carrey, se llama Como Dios, en el que el protagonista empieza a tener los poderes de Dios y claro, los utiliza pues para dar espectáculos mágicos y para su propio bien, ¿no? Se da cuenta de que eso no es así, pero no lo entiende. Entonces se encuentra con el verdadero Dios y en una conversación que a mí me parece sublime, dice, os quedáis mirando al cielo esperando un milagro, le dice Dios a Jim Carrey, dice, y sin daros cuenta de una cosa, que el verdadero poder lo tenéis vosotros. Buscáis milagros mágicos, pero los milagros son de otra manera, no es literal, pero es algo así la conversación, ¿no? Una madre que tiene dos empleos, una madre soltera que tiene dos empleos y que saca tiempo todavía para ir al entrenamiento a ver a su hijo y recogerlo y llevarlo a casa, eso es un milagro. O un adolescente que elige los estudios y no meterse en una dinámica de, de inacción y de drogas y de consumos, etcétera, etcétera, eso es un milagro. Y termina con una afirmación que es maravillosa y que Jesús, con otras palabras, se lo dijo a mucha gente de los relatos que nos narran, ¿no? ¿Quieres un milagro? Sé tú el milagro. Sé tú el milagro. Esta es la esencia del mensaje de Jesús, que las personas con fe somos capaces de hacer cualquier cosa. Y esa fe a la que se refiere Jesús ahí no es una fe religiosa. De hecho, Jesús no habla en ningún momento de religión en todos los evangelios. En ningún momento. Sí se refiere a Dios, pero no habla de religión. La fe a la que se refiere Jesús es el creer que tú eres capaz de conseguir cualquier cosa que te propongas. Este tío era un revolucionario. Y por eso le pasó lo que le pasó a Sócrates, que como no convenía, porque despertaba conciencias en la gente, al final terminó muriendo. Pero fijaos bien, voy a entrar en detalles, ya que es Viernes Santo, del proceso de Jesús, ¿no? Primero, Jesús no pierde la compostura. Ha tenido su momento de debilidad en Getsemaní, una debilidad que yo creo que todos tendríamos cierto miedo cuando supiésemos que la cosa se iba a poner fea. Pero Jesús toma conciencia de la compostura que tiene que tener, le cogen, le llevan al juicio. Un juicio que, por cierto, hace 3 años ha quedado invalidado por las autoridades judías, porque fue un juicio falso. ¿Vale? Esto es importante también saberlo.
Bueno, pues este hombre lo ponen allí delante de las autoridades religiosas y lo primero que le preguntan es, tú has dicho que puedes destruir el templo y construirlo en 3 días, ta, 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 ta. Y la respuesta de Jesús es genial. Sin perder la compostura, mirándolos, responde, yo he hablado públicamente, pregunta a la gente a las que he hablado. Les está diciendo, no me traigas esta chusma que está dando testimonios falsos. Pregunta a la gente que me ha escuchado. Ellos te pueden decir qué es lo que he hecho. La reacción del que tiene poder, ¿os acordáis ayer del asunto del poder y la autoridad? ¿Sí? La reacción del que tiene poder es darle una bofetada. Y Jesús, lejos de entrarle miedo, le responde con estoicismo. Si he hecho algo malo, dímelo, y si no, ¿por qué me pegas? Y al final de ese juicio, Jesús termina haciéndoles algo que ha sido lo que ha supuesto que el juicio fuese declarado falso y nulo, ¿no? ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo? La respuesta de Jesús para condenarle por blasfemo tenía que haber sido sí, yo soy el que soy, que es lo que significa Yahvé en el libro del Éxodo. Sin embargo, Jesús le dice, tú lo has dicho, yo soy. Claro, ya estaba todo montado para que estuviese condenado y fuese condenado a muerte. Pero haciendo un último numerito, el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y le condena a muerte. Claro, pero ellos no pueden darle muerte porque hay alguien que está por encima de ellos, que son los romanos. Le llevan a los romanos y aquí es donde Jesús se muestra como el filósofo que es de forma verbalizándolo, ¿no? El diálogo que tiene con Pilato es absolutamente espectacular. Espectacular. Eh, Pilato le empieza planteando, tío, cuéntame qué has hecho para que esto sea rapidito, porque Pilato era un político de aquella época, ¿vale? Eh, y Jesús le dice algo para que le empiece a entrar a Pilatos la sensación de que aquello no está siendo justo y que está siendo un monigote en manos de los judíos, ¿no? Le dice, Pilato, tu pueblo y te han traído a mí, ¿qué has hecho? Y lo que le responde Jesús es, yo lo que he hecho lo ha visto todo el mundo y, y si yo quisiese defenderme, pues esto sería de otra manera, pero no tengo que defenderme de nada. Se lo dice de otra manera, ¿no? Pero se lo dice. Entonces, Pilato le responde, pero tú eres rey. Y Jesús le responde, aludiendo a sabidurías de la zona donde vivía, mi reino no es de este mundo, si no tendría aquí una legión peleando contigo. Pero mi reino no es de aquí. ¿Os acordáis de lo que hablábamos de Platón del reino de las ideas? Se lo está poniendo Jesús delante a Pilato, que sí conoce eso por su formación. Y Pilato le pregunta de qué ha venido y Jesús le dice, todo el que es de la verdad está conmigo. Y entonces Pilato le plantea, ¿y qué es la verdad? Y Jesús lo único que hace es mirarlo. Ahí hay una serie de triquiñuelas, de revueltas, pero le vuelven a traer a Jesús porque no encuentran formas de condenarlo. Herodes lo único que hace es montar el numerito porque era un rey marioneta de los romanos, ¿no? Y cuando vuelve Jesús no contesta y Pilato dice, pero es que no te das cuenta que tengo poder para condenarte o poder para soltarte y Jesús le responde algo que le deja a Pilato sin argumento. Si no te hubiesen dado de lo alto ese poder, esa autoridad, dice Jesús, no la tendrías. Por lo tanto, no es poder lo que tienes.
Y Pilato, que sí tiene formación filosófica y que ha estudiado los filósofos griegos de la antigüedad, se ve total y absolutamente pillado por Jesús porque utiliza los argumentos de los grandes filósofos, desde Sócrates, Platón, Aristóteles. Le deja plancha a Pilato. Pero, bueno, Pilato le condena, le llevan a la cruz, pero la sensación que da Jesús en la cruz no es una sensación de pérdida ni de martirio político, sino que la sensación que da Jesús en la cruz es la de la misma serenidad que tuvo en todo este proceso. ¿Con qué podía responder a las autoridades judías que estaban a los pies de la cruz insultándole, escupiéndole, diciéndole de todo? Haciendo lo que ellos tenían que estar haciendo en ese momento porque era la Pascua judía. Rezar. Y rezar además con salmos, o sea, con lo que teóricamente había escrito el principal rey de Israel, que fue David. Hoy en día, a un personaje público, cuando le atacan de esa manera, se defiende y se defiende normalmente soltando porquería de los otros. Jesús fue el filósofo perfecto porque supo mantenerse siempre en el mensaje que él había enviado a los demás, que es un mensaje sencillo. Todo es posible y todo se resuelve con el amor. ¿Recordáis también a Platón que nos hablaba de eso? De que la plenitud de la persona venía cuando era capaz de desarrollar el amor. Jesús es el filósofo perfecto, porque no solo lo dice en un mensaje atractivo, sino que lo hace. Lo que dice, lo hace. Es la muestra mejor de coherencia que tenemos en la historia, porque no es una coherencia puntual, sino estructural. Desde principio hasta el fin, el Jesús persona mantuvo la coherencia de lo que era. Cuando empezó su vida pública en Cafarnaún, en la sinagoga, le dan el rollo del profeta Isaías y ella dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha enviado a sanar los corazones enfermos, devolver la vista a los ciegos, devolver la libertad a los oprimidos. Aquella gente les abrió los ojos porque estaban ciegos. ¿Os acordáis de esto? Cuando se abrían las fronteras. Pues Jesús les devuelve la vista a esos ciegos, les devuelve la paz a los oprimidos, los pone en primera línea y sobre todo devuelve a la gente la dignidad y nos muestra que se puede ser coherente en un mundo totalmente contrario a ello. Cuidaos mucho, no salgáis de casa, sabéis que vamos a vencer al virus este y como siempre estos días, ya que me lo dijeron, siempre acabo este ratito de vídeo diciendo aquello de paz y amor. Hasta mañana.